Hola, soy Iván Carrillo, bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. El programa de arqueología urbana estudia los 7 siglos acontecidos en lo que fuera el recinto sagrado mexica. Hoy vamos a conversar con el arqueólogo Raúl Barrera, quien nos cuenta de los hallazgos más importantes ocurridos durante los últimos 25 años y nos habla de las implicaciones del rescate de la antigua civilización azteca. Esto es Los Observadores. Raúl, ¿cómo estás? Muy bienvenido a Los Observadores. Gracias por la invitación, es un gusto estar en tu programa. Fascinante el trabajo que llevas a cabo, puesto que sucede en las entrañas de la historia y en las entrañas de la Ciudad de México, es decir, lo que aconteció en el pasado, lo que fue el recinto sagrado de la civilización mexica, una civilización que conocemos por las crónicas, y tú y el programa que coordinas de arqueología urbana se dedican a meterse, a extraer, a mostrar los hallazgos. Cuéntame, como arqueólogo, ¿qué hay en ese corazón del país y de la Ciudad de México? Fíjate que es sumamente interesante, ¿no?, lo que trabajamos en el centro histórico de esta gran Ciudad de México. A 15 metros de profundidad tenemos evidencias arqueológicas. Podemos encontrar materiales cerámicos, incluso desde la época teotihuacana o de época tolteca, lo que nos manifiesta que ya había presencia humana en este centro de este gran lago que fue el lago de Texcoco, ¿no? Entonces, tenemos ya evidencias de presencia humana y posteriormente la fundación de la ciudad de Tenochtitlan. Esto ocurrió allá por el año de 1325. Entonces, pues, podemos encontrar toda esta serie de evidencias de lo que fue, pues, esta gran ciudad de Tenochtitlan, que llegó a tener hasta cerca de 200,000 habitantes. Sin duda, una de las ciudades más importantes de la antigüedad, en su momento quizá la más poblada. Dime, Raúl, cuando tú caminas por este centro histórico que hoy conocemos, por el que todos de alguna manera hemos transitado, hemos visto en televisión, ¿tú puedes ubicar lo que hay debajo? Es decir, los edificios que ahí estuvieron, que ocuparon otro lugar en su momento. Sí. De hecho, en el programa de arqueología urbana trabajamos lo que comprendió el recinto sagrado de Tenochtitlan. Entonces, pues ya hay toda una serie de registros del más o menos dónde eran los límites de este ¿Cuánto abarcaba recinto. este Fíjate recinto? que son cerca de 500 metros por lado. Y Sagún, que fue un cronista, uno de los grandes cronistas, él menciona que eran alrededor de 78 templos los que había allí. El edificio más sobresaliente, pues desde luego, era el Templo Mayor. Pero nosotros, cuando caminamos en el centro histórico, por las calles de Guatemala, Donceles, en el mismo Zócalo, podemos saber dónde nos encontramos o dónde estamos parados, dónde vamos caminando, y sabemos, por ejemplo, la plataforma que delimitaba el recinto sagrado, dónde se encuentra el juego de pelota en la calle de Guatemala. Que fue, bueno, recientemente, relativamente sacado a la luz, ¿no? Estos son trabajos muy recientes. En el año 2010 estuvimos trabajando en la calle de Guatemala, en el número 16, y allí encontramos restos del templo de Quetzalcóatl. Entonces, este edificio muy importante que es dedicado al dios del viento y que tiene una relación con el Templo Mayor, pero en particular con la capilla de Tlaloc. Entonces, Ejecatl es un ayudante del dios de la lluvia. Ejecatl provoca el viento y, bueno, eso ayuda a que llueva, ¿verdad? Y además, sobre la misma calle de Guatemala, en la parte posterior de la Catedral Metropolitana, ahí se encuentran restos del juego de pelota, o el Teotlachco, que quiere decir el juego de los dioses. Y que me imagino que al estar ubicado aquí en este recinto debió ser uno de los principales juegos de pelota de todo el continente, ¿no? Desde luego era uno de los más importantes, incluso del mismo recinto sagrado de la ciudad, porque este juego se encontraba exactamente frente al Templo Mayor, en el mismo eje y relacionado con la capilla de Huitzilopochtli, dios de la guerra. Raúl, también no hace mucho anunciaron el hallazgo del Zompantli, que además parece que trae acompañado, pues, de mucha información. Platícanos qué es esta estructura y qué podría revelarnos de la civilización azteca. Mira, los arqueólogos desde hace mucho tiempo, podríamos decir
alrededor de 100 años, esperaban encontrar el Zompantli. Hubo muchos intentos, muchas propuestas por tratar de localizarlo, pero finalmente lo pudimos ubicar precisamente en la calle de Guatemala, en el número 24. Presenta una orientación de norte a sur. Las dimensiones reales aún no las conocemos, pero podemos considerar que era alrededor de unos 36 metros de longitud. Se trata de una plataforma realmente muy baja, de cerca de 50 centímetros de altura, pero pudimos identificar los orificios donde iban colocados los postes. Aquí creo que es importante explicar qué era un Zompantli y qué función cumplía, ¿no? El Zompantli era un lugar que estaba dedicado a exhibir los cráneos de los sacrificados, los que, bueno, generalmente eran guerreros, ¿no? Prisioneros de guerra, que eran sacrificados en el Templo Mayor, y los cráneos, después de todo un ritual, eran colocados en el Zompantli, donde, bueno, consistía con una serie de postes y presentaba algunos barrenos, y ahí colocaban unas varas atravesadas en donde colocaban los cráneos. Por eso se conoce como Zompantli, el muro donde se exhibían los cráneos. Al hallar esta estructura del Zompantli, si no me equivoco, también encontraron algunos cráneos. Sí, sí, claro que sí. Y se podría pensar, por ejemplo, y reconstruyendo parte de la historia, que alguno de estos cráneos exhibidos en la etapa final de Tenochtitlan, porque estamos hablando de la caída de Tenochtitlan, pudiera haber algún soldado español. ¿Podríamos hacer análisis y reconstruir este periodo de la historia? Desde luego es posible. Para eso tenemos ya también el apoyo de diferentes ramas de la ciencia, ¿no? De diferentes disciplinas que nos pueden apoyar para hacer estos estudios, estos análisis, y es muy probable de que alguno de estos cráneos pudiera pertenecer a alguno de los soldados españoles, ¿verdad? Que cuando vinieron durante la conquista de Tenochtitlan. Y aquí quisiera comentar que en el Zompantli encontramos una estructura, podríamos decir circular, un círculo que fue elaborado de cráneos humanos. Identificamos 35, pero nosotros consideramos que deben ser cientos de cráneos. Es una especie de muro circular unido con cal, y que lo mencionan las fuentes históricas. Cuando llega Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo y Andrés de Tapia, los tres soldados españoles que eran muy cercanos y que venían a cargo de todo, pues todo un ejército, ¿no? Entonces, sobre todo Andrés de Tapia, él describe el Zompantli, el güey Zompantli, el gran Zompantli, el que estaba frente al Templo Mayor. Incluso Andrés de Tapia describe que había una especie de torre de cráneos humanos pegados con cal, y que debe ser el que nosotros hemos identificado. Han corroborado ahora. Raúl, ¿existe alguna especie de santo grial? Quiero decir, alguna pieza que los arqueólogos conozcan por las crónicas, por información que nos llega del pasado, y que ustedes intuyan que podría ser o estar en esta área, que podrían encontrar en el futuro? Desde luego que hay ciertos elementos, ciertos aspectos que en arqueología nosotros esperamos ir confirmando o ir descubriendo, ¿no? Como es el caso de la piedra pintada. La piedra pintada. Esta escultura que se menciona hacia el siglo XIX, allá por el año de 1841, se describe que existía una escultura sumamente interesante que estaba decorada, incluso, como dice su nombre, estaba pintada por diferentes colores, y se supone que era una escultura dedicada al sacrificio gladiatorio, ¿no? Nada más eso se sabe. Incluso arqueólogos como Alfonso Caso, historiadores como Alfredo Chavero, y más recientemente el arqueólogo Roberto García Moll también mostró su interés por esta escultura, pero hasta el día de hoy no la conocemos. Entonces es probable que todavía podríamos esté por ahí. pensar que en el futuro encontramos una de estas joyas arqueológicas. Y luego tenemos la diosa de la tierra, que se exhibe. Esa ya está en exhibición, se encontró hace ya varios años, y que es un monolito impresionante. Platícame de esta pieza y qué implica desde la arqueología rescatar un tesoro así. Este hallazgo ocurrió en el año 2006 de Tlaltecutli, la diosa de la tierra, la diosa dual, que tenía un doble concepto. Era la diosa paridora, pero también la devoradora de cadáveres, ¿no? Se suponía que ella
devoraba los cadáveres, ¿no? Entonces, una escultura que se encontró en el predio que se conoce comúnmente como las Ajaracas, que también se denomina como del mayorazgo de Nava Chávez, es la esquina de la calle de Argentina y Guatemala. Allí el programa de arqueología urbana, en ese momento el arqueólogo Álvaro Barrera, que fue quien llevó a cabo la excavación, se descubrió esta gran escultura, ¿no? Se trata de una mujer que está en posición de parto, está viendo hacia arriba como si estuviera viendo al cenit, y la verdad es una magnífica escultura. Entonces, pues tiene toda una serie de elementos iconográficos que la decoran. El cabello, ¿no?, que está rizado, que se asocia con la muerte, tiene ahí un numeral, el 12 conejo, y bueno, otras representaciones, como son banderas de papel, la vestimenta que porta esta diosa, ¿no? Raúl, se suele estigmatizar a la civilización azteca mucho por su práctica de sacrificio, mucho por esta exhibición de cráneos, etcétera, y me parece que muchas veces es una civilización mal comprendida desde la mirada contemporánea. ¿Qué me dices tú? ¿Cuál era el grado de avance de esta civilización y por qué este estigma con respecto a sus rituales? Yo creo que en este sentido habría que entender el fin, ¿no?, de estas sociedades del pasado, y sobre todo los mexicas. Ellos, el sacrificio humano tenía un propósito, era un regalo que se hacía a los dioses, eran dones, ¿no? Y esto era para seguir dando vida al sol, sobre todo. El caso de los guerreros sacrificados eran los acompañantes del sol, ese era su destino. Por eso muchos guerreros, ellos querían morir en combate, ¿no? Era una cuestión de honorabilidad. Así es, así es. Entonces en realidad era muerte para dar vida, porque eso es lo que se consideraba, ¿verdad? Para que el sol pudiera continuar, pudiera seguir con su curso, penetrar el inframundo y volver a salir al siguiente ¿Cuál día. era el grado de avance de la civilización azteca? ¿Qué encontraron los españoles? ¿Qué atestiguas tú cuando extraes piezas y documentos, etcétera? Cuando llega Hernán Cortés, allá por el año de 1519, en realidad se encontró con una urbe, con una de las ciudades más grandes del mundo en su momento, ¿no? Entonces la ciudad de Tenochtitlan se encontraba al centro del lago de Texcoco y estaba rodeada por otros lagos, pero era una ciudad muy organizada, tenía sus 4 calzadas, canales, ¿no? Y se dice que eran miles de canoas que andaban dentro del agua. Muchos andaban pescando, otros como medio de transporte, llevando materias primas para la construcción de los edificios, otros llevando productos, flores, ¿no? Entonces, pues era el medio de transporte, y pues era una ciudad sumamente organizada, ¿no? Con sus barrios, eran 4 grandes barrios, y barrios más pequeños, y bueno, pues toda una serie de templos y edificios que se tenían. Entonces, pues Hernán Cortés se encontró pues con una gran ciudad que lacustre, y que nosotros como arqueólogos es lo que encontramos durante nuestras excavaciones, y vamos conociendo pues ese pasado, ¿no? Pues una historia que los arqueólogos en gran parte van comprendiendo poco a poco, como quien va leyendo las páginas de un libro, una ciudad que tiene varias capas, muchas anécdotas, muchos documentos por contar, y que tú y el programa de arqueología urbana se encargan de irnos revelando a todos los mexicanos y creo que al mundo. Así es, y bueno, pues creo que tenemos en la Ciudad de México pues todo un patrimonio, un potencial arqueológico, y aquí quisiera comentar que pues el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del programa de arqueología urbana, pues estamos trabajando de manera permanente. Desde el año de 1991, en que fue creado este programa, hacemos excavaciones en un área específica del centro histórico, y vamos armando todo este rompecabezas, ¿verdad?, de los diferentes edificios, ¿no?, prehispánicos. Vamos conociendo la cosmovisión, la religión de los mexicas, pero también creo que hay algo muy importante que se está llevando a cabo, que es la exhibición de estos vestigios arqueológicos, ¿verdad? Entonces, sin duda, eso es, creo que es la invitación al público a acercarse a los hallazgos, a los museos donde ya se encuentran parte de este programa que hoy cumple 25 años. Y Raúl, yo te agradezco mucho tu presencia aquí en Los Observadores. Igualmente, el agradecimiento por esa oportunidad de venir a platicar acerca de los trabajos arqueológicos que estamos llevando a cabo. Muchas gracias. Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo.